realidad es que la paz viene cuando estamos con Cristo. No importa la tormenta, si estamos en Cristo y con Cristo, entonces estamos bien. Bien, hermanos, vamos a terminar esta mañana el tema de la responsabilidad política de la Iglesia. Y lo que queremos ahora hacer es que salirnos del tiempo presente y ver la historia de una manera breve. Vamos a orar. Ante tu presencia venimos con gratitud, porque en la tormenta de la vida tú eres quien trae la paz. Venimos con gratitud porque en la tormenta del pecado tú eres quien trae la paz. Venimos con gratitud porque en la tormenta de las necesidades físicas tú eres quien trae la paz. Tú eres nuestro pan, el agua viva, el buen pastor. Y venimos ante ti para que por tu palabra nos alientes en la tormenta. Así que pedimos tu gracia para explicar tu palabra. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Bien, el texto que vamos a usar como el trampolín para ver el punto general es el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 32 y 33. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 32 al 33, y dice: He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Antes de entrar en la introducción, déjenme decirles solamente, recordarles que este texto es lo último que le dice Jesús a sus discípulos la noche que fue entregado. En el sermón pasado nosotros vimos que Dios define el papel del gobierno en la sociedad y lo que es un gobierno malo y un gobierno bueno. Y nosotros los creyentes debemos tener esa separación, esa diferenciación bíblica de lo que es un gobierno bueno y lo que es un gobierno malo. El gobierno malo esclaviza, coarta la libertad, aumenta los impuestos y generalmente es derramador de sangre inocente. Lea, entiéndase, aborto. Ese es un gobierno malo. El gobierno malo se ve como el centro de la sociedad, como el provisor de las necesidades para el pueblo. Y muchos de nosotros hemos comprado la idea de que el gobierno es responsable de darme salud, educación, retiro, cuando eso es
marca de un gobierno malo. El gobierno bueno es todo lo contrario. Se limita a mantener la paz y el orden en la sociedad, castigando a los malos y defendiendo a los buenos. Y es entendiendo esas verdades bíblicas, amados hermanos, que la iglesia debe ser el vocero de los estándares bíblicos para la sociedad. Para la sociedad. Es la iglesia que debe explicar al pueblo lo que Dios demanda de un gobierno que va a agradar a Dios, de un gobierno que va a ser justo, de un gobierno que va a traer prosperidad, paz y tranquilidad al pueblo. Es la iglesia la responsable de hacer eso. Porque al fin y al cabo, el propósito final o último o fundamental, mejor dicho, de un gobierno bueno es dar la libertad para que el evangelio sea predicado. Quiero aclarar algo también en cuanto a lo que hemos dicho en las semanas, en los dos últimos sermones. Aquí no somos, digo yo, como iglesia, republicanos ni demócratas, sino que equipados con la palabra de Dios entendemos que en estas elecciones no tenemos una opción bíblica, sino votar por el partido que defiende la vida en el útero, en la vejez, que defiende la libertad de expresión, que pelea por la libertad de la iglesia en ser libre para predicar el evangelio y reunirse. Ese partido ahora, en estas elecciones, es el Partido Republicano. El Partido Demócrata ahora mismo es quien coarta la iglesia, cierra la iglesia, en todos los lugares donde la iglesia ha tenido que pelear para ser libertada, es donde un gobierno demócrata está presente. De hecho, ahora mismo, no sé si sabemos, pero creo que ganó la iglesia de Capitol Hill Baptist Church, tuvo que pelear con el alcalde de la ciudad de Washington, D.C. para que le dejaran reunirse. Y creo que ganó la pelea. Un partido así debe ser descartado por aquel que se llame cristiano. Ahora es el republicano, pero si el republicano se convierte en un gobierno malo, nosotros con la misma voz debemos de declarar lo malo y si los demócratas se hacen buenos, votamos por los demócratas. Porque nosotros no somos partidistas, sino que tenemos como prioridad que el gobierno bueno descrito en la palabra de Dios sea aquel por el cual votemos. Ahora, esto es en esta nación. En otras naciones, hermanos, esto es irrelevante. Porque el voto no vale, es una dictadura y una tiranía. Pero aquí nosotros debemos orar y actuar. Y aquí hay una manera de actuar que es con el voto. Así que esperamos que un día no tengamos que partirnos la cabeza para ver cuál gobierno es bueno, porque no importa cuál sea, el demócrata o el republicano, sean gobiernos buenos que den libertad al pueblo. Pero este asunto también ha traído una división grande en la iglesia. Y claro que muchos de ustedes quizás no saben esto. Pero hay muchos hombres que por muchos años han defendido el evangelio, han predicado el evangelio y hoy están defendiendo un voto por el partido derramador de sangre. Leer el artículo de John Piper que escribió hace 3 días
en el cual él dice que la persona del presidente ha causado más muertes que el aborto, es una afrenta al Evangelio de Cristo. Y hermanos que amamos, hermanos que decimos de ellos, escriben muy bien y han sido de bendición, pero se han dado a una forma de ver la sociedad, no como hombres perdidos y hombres salvos, no como impíos y santos, sino como negros, blancos, amarillos, azules, rojos. Y cuando caemos en esa manera de pensar, empezamos a tomar decisiones que son en contra del Evangelio. Por eso no debemos confiar en hombres, sino en la palabra de Dios. Con esto en mente, y les digo esto, hermano, porque quizás la mayoría de ustedes ni saben quién John Piper es. Pero son hombres que han influenciado de buena manera y de gran manera, que le debemos. Y se han dado a este tipo de daño a la iglesia. Solamente déjeme decirle que el aborto en esta nación desde 1973 hasta ahora ha matado más que los que Mao Zedong mató en la Revolución China, que se considera de 50 a 70 millones. Estamos espantados por las muertes del virus. 224,000. Y el aborto, 1 millón por año. Y nosotros, y muchos que se llaman cristianos, defienden eso. Te dicen, sí, yo no creo en el aborto es asesinato, pero vamos a votar por el presidente que apoya el aborto. Horrible. Ahora, habiendo dicho ya, creo que tenemos suficiente para saber cómo la iglesia debe educar al pueblo, cuáles son los principios que la iglesia debe entender, pero lo que es un gobierno malo o lo que es un gobierno bueno. Tenemos ya los principios de la petición, la oración de la iglesia que debe hacer para que el Señor nos dé tranquilidad, abra puertas para el Evangelio. Esa es la oración de la iglesia. Pero hermanos, nosotros vamos a vivir siempre, y como aprendimos en el libro de Apocalipsis, las bestias siempre van a ir en contra de la iglesia. Siempre. Así que en vez de nosotros confiar también en un gobierno, debemos ver nuestra posición en la historia. Ahora en esta generación nosotros somos los llamados a predicar el Evangelio. Así que rápidamente quiero decirles 3 cosas. En medio de la tormenta, gane los demócratas o los republicanos, esto no cambia. Y esto debe ser nuestra ancla. Y quiero decirles 3 cosas que espero traigan aliento a sus almas. La primera es que Dios está con su iglesia. Dios está con su iglesia. Y una de las verdades más consoladoras es que Dios está con su iglesia. Jesús mismo a la hora de su muerte dice que me dejaréis solo, mas no estoy solo porque Dios está conmigo. Iglesia de Cristo, Dios y tú son mayoría aplastante. Aunque seas tú solo en un país, Dios está contigo. Mateo 28, versículos 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo a los discípulos:
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y mire ahora cómo termina. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La presencia de Cristo es lo suficiente y lo único que puede llevarnos a través de las tormentas en paz. Y lo primero que vemos es que Cristo tiene la potestad. Él tiene la autoridad sobre todas las cosas en los cielos y en la tierra. Todo está bajo su autoridad y su control. No hay nada que pase fuera de la voluntad de Cristo en la historia. Lo que va a pasar en las elecciones, vote, haga su responsabilidad, vote bíblicamente, pero no importa el resultado, Cristo está en control. Su propósito contigo es que seas luz y sal. Ganen los republicanos, ganen los demócratas. Gane Mao o gane Fidel o gane Ronald Reagan. No importa cuál. Tu responsabilidad como creyente es ser luz y sal a la sociedad. Y entender esta verdad, entonces, nos hará ver que nosotros tenemos a discípulos que Dios nos dio desde que nacieron en nuestra casa, que se llaman nuestros hijos. Y nuestro foco debe ser discipular a nuestros hijos para la gloria de Dios. Dios dice, haced discípulos a todas las naciones, pues empieza discipulando a tus hijos. Ser sal y luz en la sociedad significa ser sal y luz en tu vecindario. ¿Cómo eres sal y luz? En la manera que vive en tu familia, en la manera que educas a tus hijos, en la manera que ellos se comportan. En esa labor de hacer discípulos, comenzando en la casa primero, claro está, vemos una realidad alentadora y es que no estamos solos. No estamos solos. Cristo está con nosotros. Y esas son las dos caras de la moneda. La primera cara es yo no estoy solo. La segunda cara de la moneda es Cristo está conmigo. Y son dos cosas diferentes. A veces podemos sentirnos solos, sin nadie al lado. Pero gracias a Dios que en esta moneda del Evangelio tenemos que, aunque no estamos solos, y la otra cara de la moneda es que Cristo está con nosotros. Por tanto, no hay posibilidad de que fallemos. No hay posibilidad de que los propósitos de Dios para con su iglesia no sean cumplidos. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Estamos bajo su mando, pero también estamos bajo su cuidado. Oramos por Pedro y Wendy. ¿Por qué? Porque Dios los cuidará. Y cualquier cosa que le pase a ellos en el camino, Dios los cuidará. Y mi punto con este ejemplo es este. A veces nosotros hacemos oraciones así como, cuídalo, Señor, dale. No, estamos reconociendo que Dios está con ellos. Esa era la confianza de Moisés frente a Faraón, la de Josué frente a Jericó, la de Daniel frente a los leones, la de Sadrach, Mesach y Abednego frente al fuego, frente al horno de fuego. Y lo interesante es que en ese caso Nabucodonosor dice, vean, acá hay una pregunta. Nosotros nos echamos 3 en el foso, en el horno de fuego. Y yo veo 4. Y el cuarto parece como los hijos, como el hijo de los dioses.
¿Por qué Sadrach, Mesach y Abednego no se quemaron? Porque Cristo estaba con ellos. ¿Por qué nosotros no vamos a ser quemados? Porque Cristo está con nosotros. Es la presencia de Cristo que nos va a librar de pecar. Es la presencia de Cristo que nos va a librar en la muerte. Cuando estás al lado de Cristo, no hay nada que pueda destruirte. Y es triste darse al pecado porque la compañía del mundo parece mejor que la de Cristo. Pero es más triste aún cuando lo hacemos diciendo que Cristo es nuestro Rey y que Cristo es nuestro capitán y que adoramos a Cristo desafiando, óigame bien hermanos, desafiando y rebelándonos contra su palabra clara y santa. Cristo es mi Rey, mi todo. Yo lo amo y seguiré en mi pecado porque Cristo está conmigo. Gracias a Dios, hermanos, que nosotros no caemos en esa trampa. Cristo está conmigo, por eso ando en santidad. Cristo está conmigo, por eso no le temo al virus. Cristo está conmigo, por eso vivo mi vida normal. Cristo está conmigo, por eso sé que un día yo me voy a morir y todos se van a morir. Bueno, ustedes primero que yo, como hemos dicho. Yo voy a enterrar a todos y voy a criar a sus hijos. Y no se apure, quedarán en buenas manos. Pero un día también yo me voy a morir. Cristo estará conmigo cruzando ese río, el último, para entrar a la ciudad celestial. Segundo, no solamente Cristo está con su iglesia, pero segundo, Dios ama a su iglesia. Dios ama a su iglesia. Déjame ponerlo de esta manera. Cristo te ama. Sara, Cristo te ama. Efraín, Cristo te ama. Y el amor de Él no es un amor pasajero. No. Él te amó, Él me amó cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en la peor de las formas nuestras. Él nos amó, nos salvó, así que no hay nada que pueda ser obstáculo de ese amor. ¿Por qué? Porque el amor que le tiene a su iglesia es el amor de un pacto eterno en favor de ellos. No hay obstáculo, no hay persecución, no hay adversidad que nos separe de Dios. De hecho, Romanos 8 es un gran capítulo. Solamente voy a leer los versículos 37 a 39. Oigan esto, hermanos. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, el amor de Dios por ti, el amor de Dios por mí en Cristo es irrompible, es inquebrantable, es eterno, es poderoso, es fuerte, es seguro y es invencible. Y en la iglesia donde yo predico en Virginia, la gente dice eso, amén. Sí, amén. No hay nada ni nadie que pueda separarnos de ese amor. Y aun cuando habla de potestades, habla de esas potestades, de esos reinos regulares de los gobiernos. No solamente de las potestades en los cielos, sino también de las potestades de las autoridades. Aun cuando las autoridades quieren decapitarte como decapitaron a uno en Francia ahora. De hecho, ayer vi un cuadro que pintaron los musulmanes, donde ellos adoran a Alá, arrodillados encima de 10,000 cabezas de cristianos que habían decapitado.
aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, no temeremos, porque el amor de Dios es con nosotros. Ahora, si Dios nos ama, ¿por qué no enfrentar esta sociedad con la verdad del Evangelio? Si Dios nos ama y las potestades de este siglo no pueden contra nosotros, ¿por qué temerles? ¿Por qué no decir como el niño de 8 años, de 9 años, frente al león, pidiéndole a los romanos que se arrepintiera de adorar a Cristo, y ver a los niños junto a sus padres cantando alabanzas a Cristo mientras los leones los devoraban? ¿Se ha cortado el brazo de Dios para salvar? ¿Se ha cortado el brazo de Dios para darnos fortaleza? ¿Tienes tú hijos o hijas que andan mal? ¿Se ha cortado el brazo de Dios para salvar? No. Predica el Evangelio, confróntalos con su pecado, no toleres su pecado, pero confiados en el hecho de que Cristo ama a su iglesia, y si son parte de la iglesia, el brazo de Dios no se ha cortado para hacer su obra. Háblale al impío, muéstrales lo que es el Evangelio. El brazo de Dios no se ha acortado para salvar. No hay razón para amordazarnos la boca y dejar de proclamar la verdad de Cristo a la sociedad ahora y en el futuro. No hay razón. De hecho, cuando la iglesia, que eso es tú y yo, nos levantamos con confianza frente a las fuerzas malignas de gobiernos malos, como vimos la semana pasada, con la palabra de Cristo, Dios se mueve a misericordia por el pueblo. Ese es el patrón del Antiguo Testamento. Aun cuando iban a ser llevados cautivos, Dios le dijo: si se arrepienten, pararé esta cautividad. Si hacen lo correcto, pararé esta cautividad. Y Ezequiel, desde el lado de Babilonia, dice que ve, que Dios le da una visión en la cual ve a los mismos profetas, líderes, sacerdotes, adorando las imágenes en sus propias habitaciones y diciendo: Dios no me ve aquí. Pero cuando la iglesia se levanta en santidad, Dios tiene misericordia de ese pueblo. El problema muchas veces es que nos callamos y nos hacemos amigos del mundo, como está pasando con muchos líderes evangélicos hoy día. ¿Cómo es posible que, sabiendo que la misma presencia de Dios está con nosotros, temamos a lo que el hombre puede hacernos? Miren, hermanos, J.I. Packer, un famoso teólogo, murió no hace mucho. A él le preguntaron, ¿cuál es la teología más, cuál es la expresión teológica más que puede resumir todas las verdades teológicas? Y él dijo: Cristo me ama, bien lo sé. Su palabra me hace ver que los niños son de aquel. Hermanos, Cristo me ama, bien lo sé, y ahí descansa todo lo que soy, todo lo que hago y todo lo que la iglesia debe hacer. Tercero y último, regocijémonos. Regocijémonos ahora y siempre, hermanos. Ya ganamos. En Dominicana, en el año 1966, se postuló un presidente que se llamaba Joaquín Balaguer. Balaguer fue el dueño del país cuando Trujillo era presidente, y luego duró 30 años más siendo presidente. La vida de él se la pasó siendo presidente del país, aunque casi nunca tuvo el título de presidente. Pero yo me acuerdo de un refrán de él. Y yo sé que ustedes no se acuerdan de eso, van a negar que se acuerdan los dominicanos. Pero él decía en su eslogan: nosotros sabemos que estamos ganados, solo estamos aquí para estar embullados. Eso significa para estar entretenido.
Balaguer a votar colorado. Nosotros sabemos que estamos ganados, solo estamos aquí para estar embullados. Hermanos, la iglesia de Cristo sabe que estamos ganados. Estamos aquí para expandir el reino, no para estar embullados, no para estar entretenidos, pero para expandir el reino, porque todavía hay almas que hay que salvar. Y tú y yo somos responsables de hacer eso. Regocijémonos. ¿Qué tiene que ver todo esto con la responsabilidad de la iglesia y la política? Cristo está en medio nuestro, su presencia está con nosotros y al actuar como luz y sal en la sociedad, el Rey de Reyes actúa en y a través de nosotros para traer bendición a esa sociedad. Y parte de ello lo vemos en Proverbios capítulo 11, versículo 10. Oiga lo que dice. En el bien de los justos, la ciudad se alegra. Mas cuando los impíos perecen, hay fiesta. Yo sé que me van a negar también, pero cuando mataron a Trujillo, el pueblo se levantó. Una vez que confirmaron que estaba muerto, el pueblo se levantó y todos los cánticos que habían escrito los músicos acerca de la muerte de Trujillo y del gozo de la nación, salieron en la radio. Mataron el chivo en la carretera. Porque le llamaban el chivo. Los dominicanos siempre son gobernados por animales. El chivo, el pato, el caballo, tanto, el burro, el gallo. Pero óigame bien, cuando el justo, en el bien de los justos, cuando hay una sociedad justa, que la iglesia ha infectado a la sociedad con los valores de la fe y hay un gobierno bueno que defiende a los justos, el pueblo se alegra. Una de las cosas que debemos procurar es el triunfo de la justicia, del evangelio. Por eso otra vez debemos ser luz y sal a la sociedad. Mire lo que dice Proverbios 21:15. Alegría es para el justo hacer juicio, mas destrucción a los que hacen iniquidad. Nosotros debemos hacer todo lo posible para que nuestros gobiernos sean justos. Ahora, nosotros no tomamos armas, nosotros no nos vamos a guerrear con la gente, porque tenemos un arma más poderosa que las armas. Y es la espada del Espíritu Santo. Es con ella que vamos a conquistar. Cuando vemos al malo en su condena y el bueno en su libertad, hay alegría. Y debemos procurar una sociedad donde el justo quede bien y el impío sea condenado, porque es un cuadro del reino eterno de Dios. Anoche vi un video que me hizo reír bastante. Se lo enseñé lo tengo, creo que lo vamos a ver más tarde, donde el candidato por los demócratas dice que ellos tienen la maquinaria más extensa y más excelente para hacer el fraude en estas elecciones. Lo dice él. Esto es interesante, hermanos. Porque cuando los malos no son castigados, la maldad aumenta. Ahora, yo no estoy diciendo que le caigan encima al pobrecito. Él ni sabe lo que está diciendo, pero es otra cosa. Pero nosotros los creyentes debemos regocijarnos cuando los buenos son ayudados, son defendidos. Pero hay un regocijo mucho más grande. Y es el regocijo del creyente está en que el evangelio se esparza de manera libre, porque eso es lo que determina si una sociedad es buena o mala. Nosotros tenemos la responsabilidad de transformar la sociedad con el evangelio, no al revés. Nosotros tenemos la responsabilidad de ir con el evangelio
a nuestros más cercanos y predicar el Evangelio. Ahora, cuidado si entienden que estamos diciendo que vamos a establecer un reino en la tierra. No, el reino nuestro es el reino eterno de Cristo. No hay reino en la tierra. El reino en la tierra es la iglesia de Cristo. Vamos a expandirlo. Ahora, déjeme cerrar con este punto. Y es el siguiente. ¿Por qué nosotros promovemos que la sociedad sea más acorde con los valores bíblicos? Porque así, óigame bien, hermano, lo que voy a decir. Porque así como el esposo y la esposa deben reflejar a Cristo y su iglesia, así como el hijo y los padres en la crianza deben reflejar al Padre eterno y al Hijo eterno en su obediencia. Así mismo, la sociedad debe reflejar el gobierno eterno donde hay paz, tranquilidad y seguridad. No es que vamos a hacer el reino aquí, pero debemos procurar y hacer todo lo posible para que el reino en la tierra donde vivimos sea lo más parecido al reino del cielo. Así que el objetivo temporal de tener un gobierno bueno es algo que debemos procurar junto a la oración que Dios nos conceda líderes que nos dejen vivir en paz, en santidad y predicando el Evangelio. Así que vamos a orar por esto, hermanos. No importa quién gana las elecciones. De nuevo, quiero enfatizar, el asunto no es quién gana las elecciones. El asunto es como iglesia, nosotros tenemos la responsabilidad de influir esta sociedad con la verdad del Evangelio. Hagámoslo para su gloria. Vamos a orar. Padre amado, ahora pedimos que tu gracia sea con nosotros. Cuida nuestros corazones en estos días. Ayúdanos a hablar verdad de tu palabra. Y en los días por venir, no importa quién gane, sabemos que ambos candidatos son fallidos. Pero pedimos por cada uno de ellos que tengas misericordia de ellos y que la gracia de tu evangelio los alcance. Pero Padre, ahora queremos pedir que en esta situación nos des sabiduría para darte la gloria en todas las cosas. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén.